El mandatario estadounidense acusa a Rusia de haber atacado la esencia de la Carta de Naciones y de resquebrajar los fundamentos de la paz y seguridad internacional. Además dijo que el mundo le ha enviado un mensaje claro a Vladimir Putin sobre que no puede eliminar un Estado soberano del mapa. 7:38. En Radio Noticias, Reflexiones del Día. Como cada jueves, la reflexión del día viene con la voz y pluma del trabajador social Fernando Chapi Martínez. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos un jueves más a este segmento que forma parte de las Radio Noticias, la reflexión del día con un amigo para todos ustedes, Fernando Chapi Martínez, al habla. Estamos en el mes en el que se conmemoran muchas cosas. Se conmemora, por supuesto, el aniversario de la Fundación Española de la ciudad de Lamas. Se conmemora también el 12 de octubre, que para algunos es una fecha nefasta en la historia y para mentes más calmas es una fecha que nos invita a la reflexión sobre nuestra identidad como país, una identidad que combina lo hispano con lo indígena, pero también, y esto abarca a todo el mes en su conjunto, tenemos el mes, valga la redundancia, de la salud mental. Y es de esto de lo que quiero hablarles brevemente en esta reflexión. Cuando se nos hablaba de salud mental en décadas anteriores, quizá en décadas en las que ni nosotros mismos teníamos plena conciencia de lo que ocurría en el mundo, porque estábamos muy pequeños, éramos muy jovencitos, no faltaban los que de generaciones anteriores lo llevaban hacia el punto de vista de las distorsiones serias en la percepción de la realidad que tenían ciertos individuos. Se veía hablar de salud mental como un tema tabú. Se veía a las personas que tenían notorios altibajos o afectaciones en su comportamiento prácticamente como sujetos estigmatizados. Esto en realidad es algo que viene de muchos siglos atrás y los tratamientos psicológicos o más puramente psiquiátricos de siglos anteriores y especialmente del siglo XIX e inicios del siglo XX llegaban incluso a unos extremos que hoy nos parecerían inimaginables. Pero conforme ha avanzado la ciencia, y no solamente la ciencia pura y dura, sino también las ciencias humanas, también la reflexión y la filosofía sobre la propia especie humana y sobre el prójimo, pues las cosas han ido tomando una cara no solo más amable, sino por sobre todo más necesaria. Estamos saliendo de una etapa que pocas veces se ha vivido en la humanidad, al menos en los tiempos recientes. Estamos saliendo de un periodo de denominada pandemia. Ninguno de los que estemos escuchando esto hemos pasado alguna vez por algo similar. Han habido epidemias más o menos localizadas, pero se dice que la anterior pandemia fue a inicios del siglo XX, que fue la de la mal llamada gripe española, y pocas personas quedan ya, o mejor dicho, ninguna ha de quedar ya desde esos lejanos tiempos con conciencia de recordarlo, por lo cual ha sido como un gran parto para la humanidad, como un evento que ha marcado un antes y un después con inmensos dolores para la humanidad en su conjunto. Nos enfrentamos a un enemigo desconocido que felizmente para estos momentos está ya prácticamente desaparecido. Sin embargo, las secuelas continúan. No estamos hablando únicamente de las secuelas en la salud física y por ende cuantificable, sino por sobre todo de esas heridas del alma, esas cicatrices que no son visibles, digamos, con medios que apunten exclusivamente a lo físico. Puede sonar incluso idealista, puede sonar incluso hasta una cuestión etérea, plenamente subjetiva, pero es que en realidad en el transcurso de estos años nuestra sociedad ha dado un vuelco. Leía por ahí en un medio internacional que uno de tantos estudios llegó a la conclusión que después de este periodo de pandemia la humanidad no era como algunos creían, que se hubiera vuelto más solidaria, que se hubiera vuelto quizá más reflexiva respecto a su papel en este planeta, sino al contrario, los individuos estaban exhibiendo características más egoístas, estaban más a la defensiva, incluso más irritables,
Esto quiere decir que, más allá de algunas cuestiones como el denominado COVID persistente, que quiere decir que después de haber tenido esta enfermedad quedan algunas huellas en lo plenamente físico, existen otro tipo de marcas que podemos verlas en el día a día, en nuestras interacciones y en más, pero no son las únicas. Si bien este periodo anómalo por el que acabamos de pasar ha sido prácticamente la gota que derramó un vaso que venía llenándose desde mucho antes, podemos decir con certeza que justamente por eso mismo es que ahora podemos prestarle mayor atención a algunos temas que pues han aflorado y que definitivamente ya no se están viendo como cuestión exclusiva de una persona, sino de la sociedad en su conjunto. Estamos viendo que algunas cuestiones que antes se tomaban únicamente desde lo criminológico o desde el ámbito pura y llanamente de lo sociológico, ahora también son consideradas como cuestiones que atañen a los estudios y al ámbito de acción de los profesionales de la salud mental. Tal es el caso de la violencia en sus distintas formas, ya sea el denominado bullying que se produce en las etapas escolares, ya sea el acoso o la violencia en ámbitos laborales, por supuesto también la violencia de pareja, o por supuesto también la violencia que puede haber en los grupos de pares, en los grupos de amigos y otros. La razón de que se considere esto como parte del ámbito de estudio y acción de la salud mental es porque tienen hondas raíces en la historia de vida de las sociedades, en lo macro, y de los individuos, en lo más personal, en lo más micro, y que por ende pueden ser tratadas adecuadamente por los equipos multidisciplinarios que ven en los distintos centros o instituciones que tienen que ver con la salud mental, pues pueden ser tratadas, pueden ser adecuadamente ya sea atenuadas o directamente curadas, aunque siempre con la participación y la voluntad del propio individuo. Algo importante, como en cualquier otro ámbito, es que es la propia persona la que tiene que buscar la ayuda, la que tiene que tomar autoconciencia de que hay algo que no anda del todo bien y la que tiene que aceptar que lo que se le indique y lo que vaya descubriendo conforme pasa el tiempo, que ha de ser modificado, verdaderamente tiene que pasar de la idea a la acción y tiene, digamos, que poner paso a paso el camino hacia una total recuperación. Recordemos también algunos hechos en el pasado de la humanidad, cuando no se tenía una idea muy clara de la violencia como parte de la salud mental. Han habido incluso guerras que se han creado debido a malos entendidos, debido a riñas que iniciaron de una manera muy localizada o a personas trastornadas que, por ejemplo, acababan con la vida de un noble o un príncipe. Al final había un escalamiento de estas cosas y se llegaban a conflagraciones prácticamente continentales. La historia nos muestra esto, pero muchas veces el error es considerarlo como cuestiones anecdóticas o cuestiones lamentables, pero no podemos verlos aún desde el ámbito de la salud mental, al menos no muchos lo hacen, siendo que puede tener una explicación también desde ese punto. Yendo a las cosas más cotidianas, por ejemplo, si nosotros estamos frente a un hecho que sabemos que puede escalar hacia una dimensión más grave, podemos ser nosotros los partícipes de poner un granito en la formación de una verdadera cultura de paz, incluso desde nuestros entornos más cercanos, cortando esa cadena que hace que la violencia, ya sea verbal, ya sea física, del tipo que sea, continúe y por ende aumente su tamaño, se expanda y se vuelva aún más peligrosa. Debemos nosotros ser artífices de paz, que ese sea el signo que nos distinga, y también debemos estar atentos al prójimo. Debemos marcar la diferencia, estando atentos no solo a nuestros propios signos de alarma cuando podemos, recurriendo a alguna institución de la salud mental, nosotros acercarnos a solicitar ayuda, sino también instar
a que nuestro prójimo, a que las personas de nuestro entorno o aún aquellos que no conocemos bien, pero notamos que pueden tener alguna afectación, que quizá ya no los vemos con la misma animosidad de antes, quizá no los vemos ya con el mismo ímpetu y buenas energías para hacer sus trabajos o para hacer las cosas que les apasionan, pues hablarles un poquito de estos temas, decirles que la salud mental no es un tema tabú ni tampoco un tema para ser mal visto, sino que puede ser una cuestión que nos haga vivir mejor y con calidad. Así que amigos, ya saben, este mes de la salud mental no es únicamente para reflexionar y para quedarnos en el ámbito de las ideas, sino para pasar a la acción. Conforme más personas tomemos conciencia de esto y, como digo, actuemos, estoy seguro que seremos también testigos de cómo en un tiempo más o menos razonable nuestra sociedad irá cambiando para bien y podemos legarles un mejor mundo, un mundo mucho menos violento, un mucho más sano planeta para nuestros hijos. Soy Fernando Chapín Martínez y como siempre me pueden escuchar los días como hoy, jueves, como parte de las Radio Noticias minutos después de las 7:30 de la mañana. También pueden volver a escuchar estos y otros mensajes en mi canal de YouTube Misterio Infinito Perú y por supuesto los días sábados a las 7 de la noche estoy con un formato distinto en el programa Misterios al Anochecer a través de esta misma emisora Estación Lamas. Un fuerte abrazo, Dios los bendiga y que tengan el mejor de los jueves para ustedes.